Estamos entonces Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Graciela Steines y tengo el privilegio de compartir contigo la invitación que ha realizado la Facultad de Derecho a través de sus autoridades, el señor director, el director del Seminario de Derecho de Teoría General del Estado. Y la idea es poder poner a tu disposición una serie de reflexiones centrales en torno a los contenidos de los programas de estudio. En esta ocasión me corresponde tratar en términos generales la unidad 9, básicamente, que tiene como nombre Fines y Justificación del Estado. Es muy importante que tengamos este inicio viendo el contenido general del programa, porque hay una serie de títulos y de temas que están interconectados y que en un lugar, en una de las unidades, se mencionan solamente de manera enunciativa y en otras cobran profundidad. De manera que si nosotros ponemos énfasis en lo que anima estas preguntas, podríamos pensar en una exposición que, más que darte respuestas definitivas, te generen una serie de dudas, de curiosidades, ya que estamos hablando de un tema muy dinámico y muy importante para la cultura general y particular de un jurista. Entonces, pondremos más que nada el énfasis en estas preguntas esenciales y sí vamos a empezar señalando que el objetivo no es resolver todas las dudas o prepararte para responder un examen final, sino para generar una serie de cuestionamientos claves que te permitan llegar a un acervo o a otro o decidir un conjunto de lecturas. Lo que sí tenemos que tomar como un supuesto inicial es que no hay respuestas correctas o falsas. No hay respuestas definitivas ante un tema que requiere de precisar la postura desde la que estamos contestando. Un mismo tema va a tener respuestas muy distintas desde el lugar donde se les mire. Y tú vas a encontrar a lo largo de estos minutos muchos temas que podrán ser de tu interés conforme tú los relaciones con tu vida cotidiana y con lo que sucede a tu alrededor o con aquello en lo que tú sientes realmente un interés, aunque suceda en otra parte del mundo, pero que refleje algunos de los problemas o curiosidades que tú vives en tu lugar de origen. Así que diremos que, en términos generales, el planteamiento que aquí haremos se acerca mucho más a la ciencia política como un gran universo de estudios del poder, de la política, que desborda, por decir de algún modo, la mirada jurídica. La mirada jurídica tiene un centro, tiene una serie de elementos que buscan enfatizar el apego a un orden determinado. Y ahora vamos a ver cómo el tema podría tener una gran riqueza si lo sabemos enfrentar con apertura. Entonces, nosotros podríamos contestar cualquier pregunta respecto a la política, por un lado, solamente con ideas y decir, vamos a hacer una historia de las ideas, vamos a ver cómo se fueron dando en el tiempo, de las ideas en abstracto. Pero también podríamos enfatizar la interconexión de los hechos, no los hechos aislados, sino cómo esa interacción, en un sentido o en otro, va a generar relaciones,
políticas, productos y consecuencias políticas en la convivencia, no solamente entre seres humanos, sino justamente con este espacio, con este planeta en donde habitamos. De manera que la mirada que tú verás a lo largo de estos minutos va a tener que ver más con la acción, con el análisis empírico de la ciencia política, que con la mirada más subjetiva o abstracta de la reflexión o filosófica o histórica. Sí, claro que tenemos que tener en cuenta que hay un contexto cultural, un contexto histórico que determina un significado u otro. Por eso, hasta el final de esta diapositiva general, te marco con 4 colores, digamos, las 4 grandes eras recientes de la humanidad, que sería la antigüedad, la Edad Media, la modernidad y la posmodernidad, y le llamaremos tal vez, siguiendo a un autor muy famoso, Humberto Eco, neomedievalización. Eco nos dice que estamos volviendo a una suerte de Edad Media. Si tú te das cuenta en esa línea que está hasta abajo, las, cada una de las etapas tiene diferente longitud. Por ejemplo, si pensamos en los 10 siglos de Edad Media y a partir de ahí empezamos a contar del siglo XV al XX, pues realmente tenemos un tramo mucho más corto. Tenemos 5 siglos frente a 10 y ni se diga 30 o 40 de la antigüedad, solamente tomando las etapas recientes. Entonces, digamos que si habláramos estrictamente como se usa en Latinoamérica y en algunos otros lugares del Estado moderno, hay muchos otros lugares donde se habla de la organización política, que es justamente el nombre con el que inicia esa organización. El Estado moderno abarca una época muy específica en todas estas líneas de tiempo. El Estado moderno nace en el siglo XV con la famosa expresión de Maquiavelo, tu utilistati o sono republici o sono monarchia. Ahí nace ese nombre para esa organización en ese momento, y muchas personas opinan que ese Estado moderno terminó hace tiempo o que convive todavía en estos momentos con otras formas de organización que ya no responden al motivo, a la forma, a la sociedad civil con la que se gestó. De manera que entonces podríamos decir que a pesar de hablar del Estado moderno, no sería propiamente un término aplicable a todo tipo de sucesos en el Estado contemporáneo. Puede ser que en un mismo país haya diferentes tipos de Estado según la región y los avances en general de esa región o de esa situación. Entonces, vemos que podemos hablar de Estado en términos generales y más aún de la organización política, como efectivamente lo vemos en la unidad 2, empieza con autores, los autores clásicos, Platón, Aristóteles, Cicerón y todos estos pensadores de la antigüedad que en su contexto reflexionaron desde un lugar o desde el otro cómo era la polis, cómo era la república, cómo era la ciudad, las chivitas, de manera que todas esas denominaciones son denominaciones para la organización política. Resumiendo, organización política es el gran término que incluso se utiliza actualmente en distintos lugares. Luego podemos hablar específicamente del Estado moderno, que abarca un periodo y unas condiciones particulares con la llamada división tripartita: espacio geográfico, organización del poder y sociedad civil. Digamos, esa gran concepción de Estado. Y luego tenemos la clasificación de Estado moderno y los diferentes
organizaciones políticas a partir del siglo XVIII-XIX. Entonces, para poder adentrarnos en estos fines y justificación del Estado, tendremos que ponerle un apellido para saber a qué tipo de Estado nos estamos refiriendo. Pero problematicemos un poco para que tú puedas quedarte con algunas preguntas que te interesen. No podemos perder de vista el objetivo particular de nuestro temario, en donde el énfasis es que tú puedas argumentar la importancia del Estado en cada uno de los momentos históricos, que allí en ese contexto puedas identificar fines y muchas veces origen y justificación se enlazan, pues adquieren una relación de causa y efecto. El punto 9.1 de nuestro temario, importancia de la existencia del Estado, te sugiere las siguientes preguntas que pongo a tu consideración. ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo se denominan las organizaciones políticas antes del uso del término Estado en forma generalizada? ¿Por qué cambia el nombre? ¿Por qué Maquiavelo le dice Estado? ¿Y por qué de pronto prende como pólvora el uso de ese término? ¿Cómo era la sociedad en ese momento? ¿Y qué hace que se generalice de manera tan rápida el uso de la palabra Estado? No se llamaba Estado moderno, sino que aquí la pregunta es, ¿por qué se le denomina posteriormente Estado moderno? ¿En qué consiste esa modernidad? ¿Qué implicó entonces el cambio? ¿Cómo se le llamaba antes y cómo se le llamará después del Estado moderno? De manera es, ¿qué vamos a entender como Estado moderno? ¿Cuáles son las características de ese Estado? Esas tres, digamos, elementos fundamentales que hemos referido. ¿Cuándo surge? En el siglo XV. ¿Por qué surge? ¿Por qué surge esa denominación? ¿Cuáles eran los antecedentes que le permiten a Maquiavelo usar esa palabra? Y más que nada, parece muy interesante el que tú veas la importancia de definir las características de cada noción, de cada término, de cada constructo que tú usas. Yo te preguntaría si en este momento Estado y gobierno los utilizas como sinónimo, o si por otro lado, Estado y sociedad te parecen un sinónimo. Depende de lo que tú respondas, te irás dando cuenta de la complejidad del tema. Si nosotros decimos que Estado y gobierno son sinónimos, entonces podemos decir que estamos contra el Estado o en favor del Estado, según estés de acuerdo o no con un gobierno en turno, en una institución, en una región, en una ciudad o en un estado completo. Pero si decimos que Estado y sociedad son sinónimos, estamos usando dos de los elementos, entonces, en realidad, nadie podría estar en contra del Estado porque el Estado es un sinónimo de sociedad. Como ves, entonces, aquí empezamos a ver la realidad desde dónde estamos respondiendo qué es el Estado y cuáles son sus componentes. El temario en ocasiones les llama elementos esenciales y modales. Yo voy a fundir ambas palabras en una sola, diremos características fundamentales de la organización política, sea el Estado moderno o sea alguna de las características de ese Estado moderno hoy en el siglo XXI en México o en otras partes del mundo. Aquí la pregunta que nos conviene formular es si lo que hizo
en su momento, en el siglo XV, XVI y XVII, denominarle Estado a una situación, a un contexto, a un tipo de relaciones entre espacio geográfico, sociedad civil y diferentes órdenes jurídicos, si eso que le dio consistencia a ese Estado continúa sucediendo. Si estas situaciones en cada región o en cada lugar siguen correspondiendo a ese bautizo de Estado moderno. Ese Estado moderno con esas relaciones que vemos en textos tan clásicos, pero a veces tan poco leídos y comprendidos en el contexto latinoamericano o en otro contexto, pues son, por ejemplo, las teorías tradicionales de Hermann Heller o, por ejemplo, este otro autor, Rincón Sipelius, que puedes encontrar perfectamente en las bibliografías recomendadas en nuestros planes de estudio o en los inmediatos anteriores. Entonces, esa noción, esa descripción del Estado moderno nos sigue siendo útil. ¿Es conveniente actualmente? ¿Cuáles son otras alternativas de correlaciones o inclusive de elementos de ese Estado actualmente? ¿Cuáles han sido sus principales aportaciones o avances en ya casi 6 siglos, desde el siglo XV que fue bautizado? Entonces, si tenemos una balanza, ¿qué pesan más? ¿Pesan los avances o pesan los retrocesos? ¿Hay concordancia o no hay concordancia con las situaciones actuales? Recuerda que, por ejemplo, si tenemos el amparo mexicano y el amparo español, no por el hecho de que ambos se denominen amparo, significa que están refiriéndose al mismo observable, al mismo objeto o a la misma situación. Los términos lingüísticos inducen muchas veces a malentendidos o a obviedades que se transforman en estereotipos. De manera que, ¿cuáles son algunos de los desafíos de esa concepción de Estado moderno hoy día? Podríamos cerrar con estas preguntas para que tú reflexiones sobre la importancia del Estado y a qué tipo de Estado te estás refiriendo, a qué tipo de correlaciones te estás imaginando en una situación determinada. Para poder ubicar este gran tema planteado en el 9.1, quisiera pedirte tu comprensión, pues si nosotros observamos un temario con 10 unidades y cada unidad con más de 15 temas, sería imposible que nosotros resolviéramos en el tiempo que vamos a conversar lo que correspondería a 6 o a 8 horas presenciales por cada una de las unidades. De manera que lo que pretendo es ubicarte en la forma de aproximarte al tema y, por ejemplo, dónde buscar o algunas referencias o recomendaciones en el mundo de acervos con el que contamos hoy. Este tema de la importancia, los fines, la justificación, los orígenes del Estado puede ser visto en la unidad 2 desde el punto de vista de la evolución histórica, pero sin duda se encuadra dentro de la amplísima problemática general respecto a las relaciones del poder y la configuración de determinados órdenes jurídicos. A lo largo de estos minutos voy a insistir en que pongas tu mirada en los plurales. No hay una lógica única, no hay un orden único, no hay una noción única, sino que depende de
la perspectiva con la que querramos aproximarnos al tema. Entonces, esta unidad tiene que ver con la problemática general. Y hay 6 puntitos en los que quisiera fijar tu mirada. Esa problemática tiene que ver con lo que se observa y cómo se le observa. Observas personas, observas relaciones, observas resultados. ¿Qué observas? ¿Observas la parte positiva o la negativa del poder? ¿Observas más las luchas y las crisis o destacas la colaboración, los productos? O tal vez en lo que te estás centrando es en el tiempo de los resultados. Muchas veces juzgamos a una persona por un error de un momento y no por los aciertos que ha tenido a lo largo de su vida. Entonces aquí puedes comprender a qué me refiero con lo que se observa y cómo se observa. Muchas veces nuestro propio cerebro está habituado a reducir, a simplificar para sentirse en control, para sentir que comprende el mundo en el que se mueve. Estos reduccionismos nos llevan a cierto estado de confort blanco, negro, amigo, enemigo, bueno, malo, y estos reduccionismos o dicotomías o polarizaciones anulan la escala de grises que hay en la realidad en medio de estos polos y requieren de nuestro esfuerzo para salir de esos reduccionismos porque en realidad son formas falsas de conocer. Por eso hay que trabajar la investigación, trabajar el método comparado, trabajar los métodos científicos, trabajar un poquito más basados en evidencia, que es lo que te vamos a proponer. Entonces tenemos, por un lado, la subjetividad que se refleja en palabras como yo creo, yo siento, me imagino, otros dicen, frente a yo sé, yo leí, tenemos estos datos, indicadores observables para evitar esa forma abstracta, subjetiva, de observar fenómenos tan complejos que nos pueden llevar a la nada en cuanto a la perspectiva de llegar a un acuerdo. Entonces, uno puede quedarse en los reduccionismos o buscar el pluralismo y la diversidad. ¿Hasta dónde queremos que llegue nuestra mirada? ¿Podemos ver semejanzas y diferencias? ¿Vamos a ver solo al pasado de manera sesgada? ¿O también vamos a encontrar patrones que nos permitan hacer prospectiva, es decir, mirar hacia adelante con los datos que obtenemos del pasado? Entonces, lo que se observa y cómo se observa tiene que ver grandemente con la metodología y la forma de recortar un problema que tenemos. Segundo elemento, la denominación y la importancia desde dónde lo estás definiendo. Y entonces aquí tiene que ver con el libro que has leído, el saber del que partes. Si hablamos de historia, ¿está hablando un arqueólogo? ¿Está hablando un antropólogo? ¿O está hablando un sociólogo o un abogado? Porque cada uno de ellos tiene diferentes formas de conceptuar y toma diferentes métodos y elementos para conceptuar. Entonces, no es lo mismo la definición de política o de Estado que hace un jurista que la que hace un politólogo. El tercer elemento, ¿cuáles son los objetivos de tu observación? ¿Observas para dominar, para imponer una razón o un orden? ¿O solo para describir lo que está pasando, lo que estás viendo?
o observas queriendo generar una reglamentación, una forma de regular o para legitimar unas preferencias. ¿Tienes preferencias sobre lo individual o tienes preferencias sobre lo colectivo? Y entonces podrás ser más liberal o podrás ser más comunitario. También observas, tus objetivos son para reflexionar y tratar de comprender, o quieres reflexionar para la acción política, para formar parte de un partido, porque tienes amigos allí, porque allí quieres participar. Los objetivos de observación son distintos también. Justificación contra argumentación. Muchas veces confundimos justificar con expresar nuestro sistema de creencias, que puede o no tener más o menos información científica. Cuando tú argumentas, puedes querer convencer, pero a lo mejor esa forma de convencer tiene más de un tipo de elementos o más de otros. Puedes convencer queriendo decir, así dice la ley y esto es lo que debe de prevalecer. Tu argumentación puede ser deontológica, el deber ser, pero todas y todos sabemos que entre el deber ser y el ser hay un abismo muy grande muchas de las ocasiones, de manera que los cuerpos legales pueden ser muy buenos, pero no se materializan en la realidad en forma cotidiana. Entonces, aquí esta justificación y argumentación tenemos que tener mucho cuidado que no genere naturalizaciones. Por ejemplo, decir, este orden es el mejor y no hay otro, porque como vemos en materia política, pues hay muchas formas de organización que tienen que ver con la historia de cada país, de cada comunidad y de factores incluso medioambientales. Entonces, mucho cuidado con no utilizar como sinónimos justificación del Estado, argumentación o explicación del Estado y legitimación de un Estado determinado. Por otra parte, es una problemática general del Estado cómo analizas un sistema de acuerdos. Y aquí yo te propondría la P5. P5 porque hay muchísimas formas de poder, pero al menos yo te estoy reflexionando aquí algunas. Para hablar, por ejemplo, si el Estado es un sistema de acuerdos económico-patrimoniales que tiene que ver con cuánto se gasta en qué, o es básicamente un sistema de acuerdos sociales, donde lo que importan son las luchas entre los grupos, entre los factores reales del poder que se están poniendo de acuerdo o luchando por determinados intereses. ¿O acaso el Estado es un sistema de acuerdos físicos en donde predominan los más fuertes, los que tienen más armas nucleares, los que tienen más misiles, los que tienen más avances tecnológicos, más cohetes, más drones? ¿O el Estado es un sistema de acuerdos sexuales, afectivos, donde predominan de diversas formas de afectividad, mucha afectividad externa o mucha afectividad interna? ¿O acaso el Estado es predominantemente un sistema de acuerdo ético-racionales? Los valores, la ética, finalmente son priorizaciones, son racionalizaciones. Entonces la pregunta es, ¿cuál de este sistema de acuerdos prevalece? Puede ser, como en todos los casos, que en cada sistema hay de todo esto, pero
algunos predominan en un elemento u otros predominan en otro. Entonces, ¿cómo vamos a definir de acuerdo con qué prioridad de estos sistemas de acuerdos? De esta forma, con este marco, la justificación o el origen del Estado, por qué surgió, cuándo surgió, podría referirse al patriarcado y decir, el Estado nace por el poder del padre, de la, del contexto grecorromano. O nace por estos acuerdos económicos. Quien tiene el patrimonio, quien tiene los recursos, es el que domina o el que predomina. O puede ser acaso entonces que se justifique o que se origine por otros intereses o coyunturas que puedan tener que ver, por ejemplo, con el conocimiento. En qué organizaciones domina el sabio, el brujo, el mago, y entonces ahí vas viendo la realidad de cómo se justifica un orden dado de acuerdo con un sistema de acuerdos que recae en un elemento o en otro. Por último, también puede ser que el Estado se analice, se estudie, se justifique o se argumente desde un sistema de resultados. Y entonces, este sistema de resultados puede tener distintas palabras clave. Puede tener, por ejemplo, la relación entre las normas y la violencia. ¿Cuántas veces se usan las normas para combatir la violencia o para promoverla? ¿Qué se autoriza en cada uno de los sistemas estatales? Y entonces, si lo vemos como un sistema de resultados, el Estado puede ser analizado desde su eficacia, desde el tipo de justicia que predomina en ese sistema, si tiende más hacia la equidad o tiende más hacia la polarización, y ahí tenemos un esquema de análisis para justificar o inclusive para combatir al Estado. Aquí, mira qué interesante, es que tenemos escalas para poder analizar por qué opción nos vamos a decantar o vamos a elegir. ¿Estamos pensando en el ejercicio de algunos derechos o deberes? ¿O estamos pensando en la participación que tenemos en el Estado para definir esos deberes y derechos? ¿O simplemente, mira, no quiero participar, no quiero entrar al conflicto de luchas por un derecho o por un deber, pero sí quiero que me permitas tener una autonomía para observar y para desarrollarme? Entonces, hay diferentes escalas de participación. Hay quienes quieren tomar el poder, hay quienes quieren participar en las decisiones y hay quienes quieren que se les permita un nivel o una escala de autonomía. Y dependiendo del tema en cuestión, ejercer la opción A, B, C o D. Entonces, ubicamos que hablar de la importancia de los fines y la justificación del Estado tiene que ver por lo menos con estos 6 ejes de reflexión que te presento. Creo que algo que es muy importante para poder hablar de este tema justamente es que visualices cómo cada autor y autora te presentan diferentes formas de analizar un problema. Y así como te mencionaba a los autores clásicos,
desde Platón, Aristóteles, Sócrates, Cicerón. Cada uno tiene en sus títulos una denominación para la organización política. Obviamente, tenemos las obras clásicas que nos permiten conocer las ideas de esos autores que justificaron, argumentaron, describieron su orden, su situación, su convivencia desde el punto de vista de la organización y la perspectiva que esa organización tenía de la persona. Y entonces empezamos también desde Nicolás Maquiavelo, Locke, Rousseau y la pléyade de autores clásicos desde el siglo XV hasta el XIX. En el siglo XVIII tenemos cortes muy importantes y aquí hay otra forma de denominar al Estado y a la comunidad que genera los diferentes tipos de interacción social. Y aquí vemos a este famoso señor Emmanuel Sieyès, que nos pregunta qué es el Estado llano y que va a detonar un gran cambio pidiendo: convoca poder ejecutivo a ese poder legislativo dormido que no has querido voltear a ver y que al no querer voltear a ver ha destruido la convivencia social, generando grandes movimientos revolucionarios en ambos lados de la Pangea, en Europa y en América. Había pasado, como dice Humberto Eco, una edad media de 10 siglos que había plasmado muy por lo debajo una múltiple forma, un caleidoscopio de formas de organización territorial con una serie de modalidades muy diferentes dependiendo de la región. En América tenemos una brecha importante por los procesos de colonización que cambiaron la forma de la organización política, que merecería toda una discusión por cada uno de los estados latinoamericanos. Así, dentro de estas grandes teorías del Estado, pasamos al nacimiento de las ciencias sociales junto con este nuevo paradigma o este cambio de las teorías jurídicas que todavía van a estar unidas al florecimiento de las ciencias políticas, pero con una perspectiva muy normativa, muy del deber ser. Y entonces tenemos autores que nos hablan, un gran autor conocido en Latinoamérica, en México, Kelsen, que nos habla del Estado como integración y como un orden muy particular y único. La unidad y la integración son dos palabras para analizar al Estado. Y entonces, derecho y Estado prácticamente van a significar lo mismo, aunque ya vimos que son tres elementos y no solo el orden jurídico los que integran al Estado. Entonces, no podemos decir que Estado y derecho, ya habíamos hablado del sinónimo Estado y gobierno, ya habíamos hablado del sinónimo Estado y sociedad, y ahora estamos hablando del sinónimo Estado y derecho. Entonces, aquí tenemos un primer problema, porque estas teorías utilizan uno de los elementos del Estado como sinónimos. Y esto es básicamente uno de los problemas del Estado desde el punto de vista jurídico, que lo identifica solo con el derecho y con el deber ser, que sabemos que no siempre sucede en la realidad. Esto va a ser una luz y una sombra de las perspectivas jurídicas respecto al Estado. Tenemos nombres y tradiciones muy fuertes
Los europeos son muy institucionales, muy tradicionalistas en este sentido, y son hombres que pesan mucho en la manera como nos explicamos la importancia, los fines y la justificación del Estado. Entonces, el peso del constitucionalismo que arranca en el siglo XIX y se queda a partir del siglo XIX por todas las razones de los excesos que vimos, ese constitucionalismo va a tener grandes masas críticas y grandes esfuerzos que van a llevar a mucha producción literaria, en donde vemos a Oriú, en donde vemos a Duverger, en donde encontramos a Sartori, a Bobbio, estos italianos, estos europeos, estos españoles, que hacen que el constitucionalismo y su perspectiva normativa integradora y también del control social pesen mucho en la forma en cómo nos explicamos y vemos al Estado. Esos son los libros que hemos leído, esos son los conceptos y métodos que hemos seguido. Entonces, siglo XIX, el constitucionalismo se va fortaleciendo a pasos agigantados desde 1789 y no podemos dejar de tener siempre estas atlas históricos mundiales que nos permiten hacer análisis no de los hechos aislados, ni en la medida de causa-efecto, como estas perspectivas jurídicas, sino en una forma más sistémica, más correlacional, en donde vemos 1789 de las grandes declaraciones, las grandes normas, pero que se dan en determinados contextos con particularidades. Por ejemplo, 1789, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y acá empiezan las luchas de los movimientos por la equidad. Olympe de Gouges dice, hey, también vamos a emitir la Declaración de la Mujer y de la Ciudadana. Muere ella, obviamente decapitada por haberse atrevido a insinuar tal cosa. Pero ahí vamos viendo los movimientos sociales, las declaraciones, y a partir de entonces el derecho escrito, su codificación y los apartados de una constitución, los derechos y deberes y la organización del poder llegan para quedarse. Toda la masa crítica, todo ese siglo lleva por delante la teoría constitucional y normativa, asumiendo la explicación del poder, asumiendo muchas otras explicaciones, y hasta finales del siglo XIX llegarán las ciencias sociales, hasta finales, y entonces ahí hay un cambio de paradigma muy importante. ¿Cuál es ese cambio de paradigma? Empieza tímidamente con la sociología y tenemos a Max Weber, pero tenemos a Talcott Parsons que nos habla del sistema social, y a finales del 19 estarán naciendo realmente con más amplitud de miras la ciencia política. La ciencia política distante de hacer una mera narración de ideas políticas, empieza a ver la realidad, empieza a utilizar métodos de medición mucho más objetivables. Y entonces surgen nuevas formas de comprender ese cambio de paradigma del estudio de la organización política, no a partir de esta idea de integridad y unidad única del Estado, sino a partir de la riqueza de los flujos de poder. Entonces tenemos otras formas de analizar la ciencia política
de analizar el poder, la política y el Estado. Y entonces vamos a ir rápidamente a un brinco enorme a finales del siglo XX, damos un gran brinco y entonces empezamos a hablar claramente de lo que serían las perspectivas mucho menos integradas y mucho más fragmentarias de la posmodernidad. El caos, la teoría de sistemas, la incertidumbre, el riesgo, el conflicto como algo propiamente humano y estas muchas y múltiples realidades fragmentarias en las que podemos ver que hay otros temas que van cobrando sentido mucho más allá de la soberanía. Ya la soberanía va quedando en otro término porque o se da por entendida o tiene nuevas dimensiones y nuevas modalidades. Y entonces, hacer justicia a la humanidad, nuevos temas, nuevos enfoques y nuevas formas de analizar, poniendo el énfasis en lo económico, en lo tecnológico y desde luego, en lo ambiental. Se habla de la primera, la segunda, la tercera ola y los temas cambian, el énfasis cambia, los métodos cambian definitivamente. Tenemos entonces una breve revisión bibliográfica para cerrar lo importante que es afinar la mirada para explicar desde dónde estamos analizando, describiendo, argumentando o justificando al Estado y sus elementos. Vuelvo a compartir pantalla contigo para irnos un poco más rápido, tal vez, pero sí dejar algunos basamentos para que tú puedas ir generando reflexiones de segundo, de tercer orden respecto a que no es tan sencillo dar definiciones de estos elementos, propiedades y correlaciones relativos al poder, a la política y al Estado. Aquí me gustaría que te detengas un momento y preguntarnos entonces, si hablamos del Estado moderno, ¿qué es aquello que nos hace modernos? ¿Cuándo inicia propiamente la modernidad o a qué modernidad nos estamos refiriendo? ¿Nos estamos refiriendo a la modernidad de la imprenta? ¿Nos estamos refiriendo a la modernidad de la teoría heliocéntrica? ¿Nos estamos refiriendo a la modernidad del cisma o de la lucha entre lo religioso y lo civil? ¿A qué modernidad nos estamos refiriendo? Necesitamos situaciones de tiempo, de modo y de lugar. Sin duda, la modernidad tiene que ver con el Renacimiento y con los productos de las revoluciones científicas. La imprenta es una tecnología que va a revolucionar los saberes como hoy lo sería el Internet y el mundo digital. Tenemos revolución en las comunicaciones, tenemos esta apertura del conocimiento que se da cuando la Biblia es traducida en numerosos idiomas y entonces el conocimiento se abre a todas las regiones. Y aquí el análisis, el estudio de los movimientos sociales definitivamente va a cambiar el análisis del Estado. Todo el siglo XIX es un laboratorio
importantísimo. Estamos viendo nacimiento del Estado moderno y estamos viendo cambios muy importantes de paradigma, tanto en la sociedad civil como en el medio ambiente, como en los distintos tipos de experimentos de la organización política, que no pueden reducirse a decir el Estado tiene organización jurídica, tiene sociedad civil y ambiente. Hay tal cantidad de combinaciones que eso es básicamente didáctico, pero que no permite comprender la variedad, la multiplicidad de combinaciones tan solo con esos tres elementos. Entonces, aquí vamos a dar un pequeño salto y lo que te muestra esta lámina, probablemente tú que estás viendo no dominas plenamente el inglés, pero con ello quiero decirte que, por ejemplo, es importante el poder acceder a otros niveles de conocimiento cuando uno puede comprender otra lengua. Aquí estamos hablando de cómo fue el gran cambio de que una Biblia leída y explicada solo en latín pudiera ser traducida a muchos otros idiomas. Aquí lo único que quiero ponerte al centro, y ahí está en rojo precisamente, son las distintas nociones de la organización política, del gobierno, de lo que hoy llaman la gobernanza, la gobernabilidad, depende de quién va haciendo la traducción, pues vamos adoptando una noción o vamos adoptando otra. Y sobre todo aquí al centro, algo que va a empezar a cambiar para la justificación, para la argumentación del Estado, es cómo vemos las relaciones. ¿Las vemos de arriba para abajo? ¿Las vamos a ver horizontalmente o transversalmente? ¿Cuáles son los aportes del derecho desde el siglo XV hasta el siglo XXI que estamos actualmente? ¿Cuál es el manejo, la gestión del riesgo que se ha hecho a lo largo del tiempo en las diferentes organizaciones políticas? ¿Cuáles son las habilidades de las personas? ¿Cuáles sus conocimientos? ¿Cuáles sus sistemas de comunicación? ¿Cómo ha evolucionado la responsabilidad de aquellos que tienen el acceso a la información y a los cargos públicos? Entonces, aquí vamos a ver que toda esa perspectiva de las acciones, del compromiso, de los valores de los servidores públicos va a cambiar para pasar de una modalidad, un modelo vertical, a un modelo cada vez más horizontal. El siguiente punto es el de la unidad, es poner la luz en la justificación, como ya lo vimos. El 9.3 te lo estoy explicando antes del 9.2, no hay un error por la razón que te voy a explicar ahora mismo. Entonces, en el 9.3 pongo en letras un poco más grandes la justificación para que observes que entonces esta justificación tendrá que ver con el saber que la realiza, con el grupo que la realiza o el interés, como lo dijimos en la primera diapositiva. ¿Qué observamos? ¿Cómo lo observamos? ¿Bajo qué sistema de acuerdos dominantes? Y entonces aquí pues encontramos justificaciones abstractas, digamos, algunas personas le pueden llamar filosóficas, pero no todas las explicaciones abstractas son filosóficas, pueden ser sistemas de creencias no fundamentados, no sin evidencia, o pueden ser teorías metafísicas en donde un libro sagrado o un dios dan la respuesta a por qué la gente tiene que asociarse o por qué las personas tienen que cumplir tal o cual norma, o pueden ser
justificaciones basadas en evidencia. También aquí es donde, por eso pusimos el 9.3 antes, podemos estar hablando de justificaciones instrumentales porque necesitábamos tal resultado, o teleológicas de acuerdo a fines, por eso la estamos poniendo antes, porque entonces yo justifico determinadas acciones, yo justifico pegarle a un hijo porque se tenía que tomar la leche. Y entonces, pues el fin era bueno, tomarse la leche, pero la forma y el procedimiento probablemente no lo fueron porque hay muchas otras formas de lograr ese fin. Entonces, esta relación de fines y medios es una tradición devenida de Maquiavelo, que hablaba de la relación entre fines y medios y de la instrumentalidad tanto de la política como del derecho. Cada vez que oímos esto de fines y medios, inmediatamente tenemos que remontarnos a esa época de los Borgia tan oscura, tan llena de manipulación, que pues todavía sigue existiendo, pero que definitivamente tiene otro contexto muy diferente. Bien, entonces, también podemos tener estas teorías biológicas, ¿no? De los que nacieron para dominar, de los que nacieron superiores, de los que son más fuertes. Pues casi que con Darwin hablaríamos del evolucionismo. ¿Quiénes sobreviven? Las especies fuertes, las que están más dotadas, las que tienen más capacidad de adaptación, también diría Darwin. Por supuesto que tenemos teorías jurídicas que legitiman o argumentan un orden. La izquierda es mejor, la derecha es mejor, los blancos son mejores, los de puntitos son mejores, y que ese orden lo asientan en instituciones y en que necesitamos controlar a los grupos o a la sociedad en su conjunto. Esta es una teoría muy conveniente y muy conocida desde el punto de vista jurídico, pero no es la única, ni la mejor, ni la exclusiva para pensar al Estado y la organización política. Aquí ya no estamos hablando necesariamente de Estado moderno, porque estamos asumiendo que actualmente tenemos un Estado híbrido con manchas. Por ejemplo, en la capital de la Ciudad de México, en el área de energía, podemos realmente estar viendo que tenemos datos de un Estado posmoderno. Pero si hablamos de tradiciones de venta de niñas, de venta de trueque de niños, pues estamos hablando de un Estado premoderno. Entonces vemos cómo en un mismo Estado pueden estarse suscitando distintos tipos de denominaciones de organización política, inclusive pudiendo llegar a la organización de tribus, de clanes o de otras formas de llegar a acuerdos. Bien, entonces continuamos con las teorías ético-psicológicas, en donde, por ejemplo, se dice cuáles son los motivos para favorecer el colaboracionismo o de rechazarlo, de buscar el aislacionismo. Entonces, aquí los motivos intrínsecos psicológicos, en algunas de estas investigaciones he tenido la fortuna de poder participar y les puedo decir que hay realmente hallazgos, trabajos muy serios desde hace mucho tiempo, muy importantes, pero lo que sí vemos con los gurúes actuales es que así como hemos guerreado, peleado unos entre otros y con otros desde que somos especie humana, pues también hemos colaborado. Tanto la generosidad como la, por decir así, el egoísmo a ultranza son parte de la naturaleza humana y ni siempre somos de un lado ni siempre somos del otro. Por supuesto, existen teorías administrativo-organizacionales. ¿Cuántas funciones? ¿De qué tipo las funciones? ¿Cuántos poderes? ¿De qué tipo los poderes? Y tenemos un análisis tanto cuantitativo como
cualitativo que tiene que ver con los flujos, con las formas de administración, con los tipos de características en una organización y, cómo no, los comunicólogos también nos hablan de cómo analizar esa organización solamente por sus formas de comunicación. Este es mi énfasis desde el punto de vista politológico y o filosófico, pues tiene que ver con el debate de las libertades, con quienes las argumentan, cómo son las corresponsabilidades, cómo se define la dignidad y cuáles son los modelos políticos para la toma de decisiones, quiénes toman las decisiones, cómo las toman, con qué elementos. Es un análisis, es una de las ramas de las ciencias políticas que tienen por lo menos 100 líneas de especialización. Aquí, esta parte de las formas de representación no se limitan nada más a esas típicas mayorías representativas o mayorías cualificadas, mayorías absolutas, mayorías relativas, que es la fórmula un poco electoral, muy reducida a números, sino también a las formas de participación en cuanto a su calidad y a su impacto. Aquí tenemos varias mujeres importantes, por ejemplo, Ruth Zimmerling, que nos habla del nuevo concepto de influencia. Y en estas teorías politológicas y filosóficas para argumentar al Estado, se nos habla de los tipos de totalitarismo y esta palabra que también va a cobrar una carta de importancia muy fuerte, que será la democracia. La democracia, a partir de 1789, con sus diferentes modalidades contemporáneas, llega para quedarse y abrir un abanico. Ya no hablamos de aquella democracia griega, grecorromana, donde no existían los derechos, sino que trasciende esas fórmulas de representación y tendrá que ir transitando hacia los modelos de democracia deliberativa, como lo tengo en algunos de estos textos que nos hablan de la democracia y sus críticos, y justamente uno de los modelos importantes, que es la nueva democracia racional, que es la democracia deliberativa, en donde las minorías, no las mayorías, las nuevas minorías, por proyecto, por interés, son las que cobran carta de importancia. Y por último, las justificaciones más contemporáneas son aquellas sistémicas y posmodernas que ponen el lente, la lupa, el microscopio y el telescopio en las interacciones, en los flujos y resultados del poder, en cómo se gestiona el riesgo, en cómo se gestiona la incertidumbre. Cuanta más incertidumbre y más herramientas tienes, mejores decisiones podrás tomar que si no conoces y cada día reinventas la decisión sin generar prueba, error, sin generar registros, sin generar conocimiento sobre los hechos pasados y sobre las situaciones previas. De manera que aquí tenemos enunciativamente, al menos, digamos, en grandes saltos, todas estas justificaciones de por qué el Estado, cuál es el Estado, qué tenemos que comprender por Estado. Y por supuesto, tenemos también objeciones y resistencias frente a los estragos del totalitarismo y de las formas, digamos, degradadas. Tenemos dos unidades: formas de Estado, formas de gobierno, de las formas degradadas de gobierno. Entonces, aquí tenemos las objeciones y resistencias al Estado. No solamente hay justificaciones, también hay objeciones y resistencias al Estado, muchas de las cuales tienen suficientes hechos para decir el Estado
es corrupto, el gobierno es ineficaz, el gobierno polariza, el gobierno no colabora, el gobierno no proporciona los medios, el gobierno no es eficaz. Entonces, en estas objeciones y resistencias hay múltiples teorías sobre las revoluciones, desde la revolución, antes de la Revolución Francesa, en la antigüedad encontramos las revoluciones de los extranjeros, de los esclavos y muchas otras. Además de esas teorías que podemos observar, también tenemos, desde luego, otras revoluciones que parecen más fuertes y otras más silenciosas. Podemos encontrar todos los anarquismos, el anarquismo frente al derecho y sus luchas, la pobreza, la exclusión, la marginación, los neo y los neoliberales. Y también tenemos otras revoluciones mucho más, digamos, sutiles, como la alemana, que introduce la verdad dentro del Estado constitucional a partir de todos los grandes cambios de paradigma que generan las entreguerras. Pero las guerras, la primera y la segunda, tienen una serie de circunstancias. No confundamos la fiebre como síntoma con la causa de la fiebre. Así que las dos guerras nos darían para todo un curso prácticamente de doctorado. Bien, entonces, objeciones y resistencias, todas las teorías de las revoluciones desde la antigüedad, las teorías anarquistas y estas tres AES que me interesa mucho que visualices: el autogobierno, la autonomía y la autorrealización, autoorganización, porque va a tener que ver con estas teorías sistémicas y posmodernas. Esto es lo que decíamos de las escalas. Dice un dicho en Latinoamérica: mucho ayuda el que no estorba. Entonces, no quiero que hagas nada, pero no me estorbes. Déjame ser, déjame desarrollarme, déjame hacer mis proyectos. No me des, pero no me quites. Entonces, aquí toda esta gama de AES marca una tendencia para objetar y resistir al Estado como sinónimo de gobierno. Y esto es muy importante porque recuerda que usualmente cometemos el error de decir estoy contra el Estado, cuando en realidad nosotros somos parte del Estado y lo que estamos es en contra de ciertas decisiones públicas o de ciertas formas de interpretar y aplicar las normas públicas. Entonces, aquí lo que ponemos con énfasis y lo marcamos claramente es que si justificar o pretender describir los orígenes de la organización política, llámese Estado moderno, posmoderno, preposmoderno o como gustes, si nosotros al justificar naturalizamos y decimos este orden es el que debió de haber sido siempre, porque hay unos que nacen fuertes y unos que nacen débiles, como por ejemplo el organicismo. Esa fue una justificación del Estado. El Estado es como un órgano, y así como Hobbes nos habla del leviatán, como las personas somos malas por naturaleza, tiene que venir alguien más fuerte y más poderoso ante quien nosotros nos pleguemos. Hay dos asunciones que están allí sin que las veamos. Primero, asumo que en efecto todos somos malos y malas. Segundo, que somos malos y malas predominantemente.
Y la tercera es que entonces, como se da por cierto esa falacia, pues entonces tiene que llegar alguien más poderoso y más fuerte para decirnos cómo comportarnos. Ahí vemos otra justificación del patriarcado. Tiene que haber un padre de determinadas características que nos diga cómo pensar, cuándo estamos bien, cuándo estamos mal, y que nosotros no cometamos nuestros propios errores, sino que solo cometamos los que está eligiendo la persona que decide por nosotros y que nos trata como incapacitados permanentes. Entonces, vemos que la totalización de los buenos, de los malos, de los amigos y de los enemigos son explicaciones de ese estado moderno que probablemente ya no conviene que sigamos usando en forma tradicional. La comunidad, entonces, podemos verla también como relaciones de sentido según esta corriente tan importante del interaccionismo simbólico. ¿Cómo interaccionan los símbolos? Si yo no hablo, pero hay símbolos, por ejemplo, esa águila allí detrás, cómo interaccionan los símbolos de las personas en ausencia o en presencia del lenguaje oral. Recuerda que el lenguaje no verbal ocupa prácticamente el 70 o más de nuestra comunicación cotidiana. El interaccionismo simbólico es una corriente muy importante que analizar y considerar cuando se trata de dar justificación, explicación al Estado. También asimismo está esa explicación de los sistemas de comportamiento. Unos son los sistemas de creencias, otros son los sistemas afectivos y otros son los sistemas de comportamiento. Aquí volvemos otra vez a la reflexión sobre qué peso tienen los valores. ¿Cuál es nuestra noción de jerarquía? ¿Cuál es la relación entre jerarquía y autoridad? ¿La autoridad tiene que estar arriba? ¿La autoridad puede estar a la par? ¿La autoridad puede estar por debajo? Cualquiera diría que no, pero la autoridad no solo tiene que ver con las jerarquías. Otro de los elementos importantes en este interaccionismo simbólico arriba, abajo, a un lado, tiene que ver con estas ideas que tenemos tan metidas del único orden y de la integración contra la dispersión, que tiene que ver con las formas de Estado. Cómo tienen que ser centrales, descentralizadas, mixtas, cómo calculamos y ponderamos esas decisiones humanas. Pongo allí la frase, bien vale París una misa. ¿Qué predominó allí? ¿El valor religioso, el valor moral o el cálculo político de lo que una acción podía generar respecto al dominio, al poder, a las ventajas o beneficios de un acuerdo particular? Muy bien, con esto vemos cómo se va enriqueciendo la forma en cómo justificamos, explicamos o describimos al Estado de acuerdo con esas saberes, con esas perspectivas. Y ahí es donde llegamos justamente al tema de los fines. Por eso pusimos los fines desde el punto de vista teleológico después del 9.3, porque aquí pregunto, ¿serán los fines del Estado exactamente iguales? ¿Serán los fines de los políticos, de quienes hacen y ejercen el poder, los mismos en el siglo XV, en esa Italia de Maquiavelo, que en 1948, cuando estamos creando una organización internacional, o en 1985, cuando cae el muro de Berlín y se rompen una serie de paradigmas, o con
una serie de cambios en el planeta, en la organización, en la sociedad civil, que se ponen de manifiesto en numerosos indicadores a partir del albor del nacimiento del siglo XXI. Y entonces, aquí no estamos hablando ya solamente de posiciones doctrinales abstractas sobre los fines del Estado, sino de una serie de indicadores donde vuelve a cobrar importancia el Estado de Derecho a la manera alemana, a la manera de un Estado operativo, de un Estado que está funcionando, que se autoobserva y que se autocorrige. Entonces, aquí ya no hablamos propiamente del Estado moderno, aquí ya estamos hablando del Estado contemporáneo. ¿Cuándo podemos decir que nace el Estado contemporáneo? En la medida en que, como lo hace la ciencia, se van transnacionalizando algunos conceptos, algunos acuerdos. Aquí vemos un aspecto positivo de uno de los procesos de globalización. Y aquí son muy poquitas las preguntas que quiero ofrecerte porque son muy claras. Cuando hablamos de los fines del Estado, la primera pregunta es, ¿los fines del Estado los imaginamos subjetivamente o tenemos algunos parámetros objetivos? ¿Podemos definirlos cada persona, los fines del Estado? ¿O podemos definir los propios de la sociedad civil? ¿O hay otras instancias que definen esos fines? Mucho más jugando con las palabras, ¿cómo se definen los fines? ¿Quién los define? Si nosotros decimos radicalmente que el Estado tiene como fin el bien común y el interés general, podríamos decir que eso está perfectamente definido, aún, por ejemplo, en México. ¿Todos entendemos por interés general lo mismo? ¿Todos entendemos por bien común lo mismo? Claramente no. Claramente no. Lo que es el bien común para mí, tal vez no lo sea para ti. Los niveles o decibeles de ruido que a mí me parecen convenientes públicamente, probablemente no sean los que te parezcan a ti. Entonces, no basta con decir que los fines del Estado son el bien común y el interés general, porque podemos sondear en numerosas jurisprudencias y veremos que estos dos conceptos, como lo decía nuestro querido maestro emérito Guillermo Florís Margadán, constituyen un concepto elusivo. El orden público, el interés general, el bien común son conceptos que tienen que precisarse en tiempo, en modo y en lugar, porque así como la justicia no son conceptos universales. Entonces, el perfil demográfico y el conocimiento de la sociedad civil siguen siendo similares que en el siglo XV para hablar de que desde entonces los fines del Estado o el interés general han sido lo mismo. Desde luego no. Las constituciones siguen siendo iguales desde 1789. Desde luego no. Tenemos oleadas del constitucionalismo, tenemos constituciones nuevas desde 1920 y por supuesto en la época contemporánea, 1970 y las contemporáneas más contemporáneas, como por ejemplo la boliviana del buen vivir, son constituciones con otra estructura, con otra metodología y con otros contenidos. Aunque contengan las dos partes de derechos, deberes y organización del poder, la estructura, el diseño y la forma de implementación son muy distintas. Las constituciones tienen el mismo peso en la sociedad, son conocidas igual que en 1500, por supuesto que no. Entonces, la forma de definir los fines del Estado no son los mismos, no son las mismas en
el siglo XV, en el siglo XVII, que en el siglo XXI. La democracia, a partir de estos contenidos constitucionales, ¿son formas de Estado o son formas de gobierno? En este momento, ¿cuántos tipos de democracia conoces y cómo eres capaz de argumentarlas, de describirlas, de identificarlas con estados, de identificar sus consecuencias? Aquí estamos hablando de que la democracia podría ser un fin del Estado porque es lo que la retroalimenta, es la fuente de regeneración. Entonces, si nosotros estamos hablando de un tipo de democracia, los fines del Estado serían unos, reproducir un statu quo o generar mayor inclusión. Y aquí vamos a justamente saltar a dos modelos que me interesa mucho que veamos, que tiene que ver justamente con la organización planetaria y básicamente con esto que hoy representa una transnacionalización. Quise poner primero la unidad 9.4 por destacar la palabra de los vínculos. El 9.4 tiene que ver con el Estado, con las regiones y la globalización. Si siguiéramos pensando en el Estado moderno y el componente de la soberanía como componente de análisis principal, no podríamos hacer estos análisis más amplios. Ya no estamos hablando solamente del Estado moderno, como les comentaba con anterioridad. Entonces, veamos al Estado como la persona, como la entidad, con personalidad, con ese órgano como ficción jurídica independiente, que es soberana para tomar sus decisiones con su modelo organizacional. No que es soberana para aislarse, sino para tomar sus decisiones, de si aislarse o relacionarse. Si yo quiero que mis hijos solo estén aquí en casa y solo conozcan lo que hay aquí, que no comparen con nadie, que no salgan, pues es un modelo, pero yo tomo esa decisión o tomo el modelo de buscar las mejores prácticas, de ver cómo se hace mejor esto, cómo se hace mejor lo otro. Entonces, el Estado es soberano para tomar sus decisiones que pueden ser cerrarse o aislarse o correlacionarse. Entonces tenemos al Estado, el Estado en un contexto regional y o en distintos contextos regionales y en distintas globalizaciones. Entonces aquí básicamente ponemos el énfasis en los vínculos y aquí ya empezamos a brincar al enfoque sistémico o interaccional o construccionista. Entonces, aquí lo importante es la organización territorial planetaria. El planeta es uno, no crece ni se mueve, pero no sabemos propiamente si se encoge, pero no se expande, no se expande. Entonces, partimos de esa organización territorial planetaria y tenemos que identificar las formas de globalización. ¿Cómo se vincula el Estado con toda esa organización y dinámica territorial planetaria? El planeta tiene una dinámica propia, sus aguas, sus placas tectónicas, su atmósfera, y toda esa dinámica del planeta nos habla de fuerzas y umbrales naturales, por ejemplo, para regenerarse, para afrontar o mitigar la contaminación, para combatir o no combatir, procesar el daño ambiental que generamos como especie. Entonces, esto, por ejemplo, todo esto prácticamente era desconocido hasta hace un siglo de manera generalizada. Aquí ya, por ejemplo, podemos ver un cambio radical para hablar de Estado moderno o posmoderno.
¿Cuáles son las formas y las nociones de globalización? La primera es esta globalización ambiental, territorial, planetaria. La otra forma de globalización es la del segundo elemento, que es la sociedad civil. La sociedad civil también se mueve y se ha movido desde la antigüedad hace muchas eras. La hipótesis del paso en el estrecho de Bering, las migraciones de los mamíferos superiores, no solamente de la especie humana, sino simios, cánidos, etcétera, y otro tipo de faunas, roedores, insectos, aves, ballenas, delfines. Entonces, migraciones de animales, de fauna y de incluso podríamos hablar de polinizaciones ahora con los transgénicos. Otras migraciones, la migración de los capitales, de las industrias, de las artes y de la innovación. No podemos restringir nada más al neoliberalismo y a las transnacionales. También hay migraciones de innovación, como lo vemos con los inventos se van donde se les financia, donde se les apoya, donde pueden florecer. Las artes, también hay movimientos artísticos que cambian la faz de la tierra, el romanticismo, el humanismo, el Sturm und Drang. Hay una serie de migraciones de capitales, de industria, de artes y de innovación. También se transnacionaliza la ciencia, el derecho y el crimen. También hay formas globalizadas y regionales, como lo estamos viendo con las pandemias que han azotado a la humanidad desde la antigüedad grecorromana y oriental. En la salud, vemos pandemias en el siglo XV antes de Cristo y lo vemos hoy en el siglo XXI. Entonces, también hay globalización en la salud por efectos de estas dinámicas territoriales del planeta y del daño que hemos infligido a sus ecosistemas. Entonces, aquí vemos una serie de globalizaciones. Me voy a ir específicamente a esta, que es la globalización jurídica, y entonces, efectivamente, aquí teníamos la parte del 9.5 del temario que tiene que ver con el Estado y lo que casi todos conocen como derechos humanos. Yo lo voy a denominar con la corriente contemporánea, aunque cueste más trabajo decirlo porque no hay derechos solos. Hay derechos, deberes y libertades fundamentales. Derechos, deberes y toda esta franja gris y rica que necesitamos argumentar respecto a las libertades. ¿Qué libertades? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quiénes? Umbrales. Esa parte de la libertad es lo que nos permite diseñar una serie de formas de Estado y de gobierno que tienen que ver con la perspectiva de la persona respecto al mundo, respecto a las comunidades, respecto al planeta. Los derechos, los DD y LF, tienen dimensiones locales, dimensiones regionales y también globales. En los acuerdos conceptuales, entre uno de los cuales no solamente es el principio pro persona, lo que más conviene a la persona, sino a la persona situada en un planeta y a la noción de desarrollo. Sí tenemos que desarrollarnos, pero ya no solo hablamos del desarrollo humano, sino del desarrollo sustentable que permita seguir existiendo a la especie. También hablamos de los correlatos, de las corresponsabilidades y los deberes que van de la mano con estos derechos y libertades. Hablamos, cómo no, de las transversalidades. ¿Cuáles son esas transversalidades? La no discriminación, la no violencia y siguiente paso, siguiente meta, no solo no discriminar, sino incluir.
Y aquí es donde ubicamos los lazos, las ligas con el último punto de nuestro temario, que será la perspectiva de género, por las siglas que están aquí. Entonces, las transversalidades de este nuevo modelo, el más avanzado que existe, que es el de los derechos, deberes y libertades fundamentales. Otro elemento de el peso de este Estado de Derecho en particular es un Estado social, democrático, de derecho, que tiene que ver con los sistemas asociativos y de participación ciudadana, que lo pongo en negritas, que tiene que ver con cómo se forma y qué sustenta la opinión pública. Desde luego, también tiene que ver con un diseño institucional especializado basado en la colaboración, en los procesos de investigación, de planeación y diseño de políticas públicas, en una cultura cívica de la legalidad, cuánto conozco del derecho, con cuánto me siento identificado, cuánto pienso, cuánto digo y cuánto efectivamente cumplo o aplico en mi día a día. Entonces hablamos de las escalas de incumplimiento y cumplimiento, que tienen que ver también con la corrupción y la impunidad en un sistema, en una organización, en un Estado. ¿Cuánto ese cumplimiento o incumplimiento me motivan a apegarme a este Estado de Derecho? Hablamos, cómo no, de los índices y las mejores prácticas del gobierno, de los tipos de los sistemas judiciales, de sus modelos de justicia y de sus metodologías operativas, no metodologías en el papel. Hablamos de los sistemas parlamentarios y, por supuesto, cómo impactan en la calidad de las leyes. Y en otras modalidades de supervisión y corrección, como autocorrección, lo que nosotros llamamos OCAS. Por ejemplo, se llaman organismos constitucionales autónomos, y es si la institución que diseñamos está para formar parte del elenco de normas en el papel, o están realmente para detectar los problemas, los desafíos, los errores que tiene cada uno de los sistemas. Y aquí quisiera mostrarles este diagrama, que es un esquema con el que trabajamos con doña Graciela Rodríguez Ortega, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, directora, exdirectora, primera directora de la Facultad de Psicología, con quien tuve la fortuna de trabajar 15 años, en donde nos dice que el apego a una norma es parte de un proceso, pero todo ese proceso empieza por el conocimiento expreso o intuitivo o sistémico de la norma. Si yo no sé que lastimar a un niño, además de violarle sus derechos, es inconveniente, entonces yo puedo decir que así lo corrijo o que así lo enseño. Entonces, estas etapas nos dicen que no somos cumplidores automáticos, sino que necesitamos diferentes etapas después del conocimiento. Necesitamos un reforzamiento, necesitamos saber que podemos controlar y que hay una especie de sistema funcional que asigna los estímulos o los no estímulos ante una conducta. Y que tenemos modelos de toma de decisiones racionales funcionando, y que, bueno, decimos voy a hacer dieta, pero esa dieta va haciéndose gradualmente. En la mayoría de los casos, a veces recaemos, volvemos. No es un proceso permanente, perfecto, sino es un proceso que va requiriendo justamente estímulos y colaboraciones sociales, institucionales en diferentes niveles. Aquí vemos básicamente, lo que quiero dejarles claro es que hay factores individuales, factores en el meso, en el exo
y en el macrosistema que tienen que ver con este comportamiento político apegado o no a este modelo dominante de Estado de Derecho que representan los derechos, deberes y libertades fundamentales. Entonces tenemos factores individuales y también factores de la organización en los diferentes niveles. La primera organización, pues, es nuestra red de apoyo. Podría ser la familia, la escuela, el trabajo, y así hasta llegar a gente que no conocemos de nada. Entonces, todo esto tiene que ver desde las expectativas de la persona hasta los procesos macro de decisiones democráticas. Y entonces, en el gran modelo de la ciencia política, vemos que este rectangulito que tenemos a la derecha, pues es un modelo ya ampliado de ciencias políticas donde a esta cajita le entran demandas y necesidades y le salen decisiones, como una ley, una jurisprudencia, una política pública, decisiones para que aquí se lleve a cabo o no ese Estado democrático y de derecho. Aquí el punto, digamos, con el que tenemos que ir cerrando es que el último modelo que se deriva de estos derechos, deberes y libertades fundamentales tiene que ver con este rectángulo, este cuadrado amarillo que tiene que ver con los gestores de fondos públicos, sean o no sean funcionarios, pero que tienen la información o que tienen los recursos y con la capacidad de generar acciones eficaces y de rendir cuentas y de transparentar, de generar información que pueda usar toda la sociedad para poder generar colaboración horizontal, transversal en todos sentidos y poder participar en forma deliberativa, centrada en el mensaje, en las agendas públicas, en la orientación justamente del Estado. Estas formas de gobierno en donde cada vez no vamos a estar hablando de gobernantes y súbditos, porque eso era anterior al siglo XVII, sino vamos ya a hablar definitivamente de sociedad civil como preeminente y de gestores de fondos públicos. Esa posición vertical del Estado moderno queda definitivamente superada. Tenemos entonces todos estos indicadores muy importantes para hablar de este nuevo Estado social y democrático de derecho, que nos habla de una democracia particular, que es la democracia deliberativa. Y voy a cerrar con la parte de la perspectiva de género, que como les mencionaba, es una forma de transversalización. Y aquí básicamente yo me quisiera quedar con unos puntos muy concretos que yo les denomino los grandes mitos del género. Esos mitos van a derribarse respondiendo con evidencia a las siguientes preguntas. Primero, ¿qué entender por género? ¿Género es un sinónimo de derechos de las mujeres? No. ¿Cómo identificar sus características? En primer lugar, la perspectiva de género, como cualquier otra idea, pueden ser denominadas como ideologías. Ideología es el estudio de las ideas. No es una forma de desacreditar. Todas las ideas políticas, pues, son ideologías. Pero a pesar de ser denominada como ideología, lo cierto es que es un mandato constitucional de los derechos, deberes y libertades fundamentales. Va desde la Constitución hasta numerosas leyes. Entonces, la perspectiva de género no es un sinónimo de derechos de las mujeres, aunque sí es un producto de las luchas iniciadas
por distintos tipos de feminismos y grupos de mujeres en lucha que han participado en distintos movimientos sociales. ¿Cuáles son las características del género que incluye a las diferentes identidades de corte subjetivo respecto a la trascendencia de los géneros, de los sexos masculino y femenino? No podemos reducir a las personas a sus genitales. Los genitales existen y son parte de la biología normal de las personas, pero eso no las define, como tampoco las define la reproducción. Hay millones de personas en el mundo que ni tienen hijos, ni quieren tener hijos, ni a eso se quieren dedicar, y sin embargo son personas que merecen todo nuestro respeto. Entonces, primero es que el género saca a la persona de la perspectiva reproductiva, conservando la parte afectiva de la sexualidad, que es realmente la más importante. Segunda cuestión, rompe el mito de que somos complementarios, porque tú tienes lo que yo no tengo. La persona es completa en su integridad, con sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades y sus desafíos. Entonces, la perspectiva de género trasciende la parte genital, considera a la persona integral con todo su valor y su unicidad, y rompe con la discriminación por esos motivos. No tienes por qué ganar menos, no tienes por qué tener menos derechos o menos posibilidades de participar porque tienes estos o estos genitales. Tercer o cuarto mito, la familia no es solamente ni prioritariamente, como lo dijera Nixon o Kennedy en los 70s, prioridad y responsabilidad de la mujer, porque la mujer es perfecta y lo puede todo. La familia y la sociedad son cosa de hombres y mujeres trabajando conjuntamente. Entonces, la perspectiva de género rompe la discriminación, la violencia por cuestión de la genitalidad, deja de cosificar el cuerpo y pone distintos elementos en la mesa. ¿Cuáles son esas características? Entonces, la transversalidad del Estado de Derecho, que no discrimina por motivo ni de genitales ni de identidades respecto a los roles que se desean desarrollar en sociedad, rompiendo con los roles tradicionalmente aprendidos de que las niñas de rosa, los niños de azul, las niñas adentro de la casa, los hombres afuera de la casa, todos estos mitos que son tradiciones socialmente construidas, que es como no decir nada, porque pues todo lo humano es socialmente construido, pero que tiene que ver que así como se construyen, no nacimos con ellas, porque hay muchas modalidades en el mundo y pueden cambiarse. ¿Cuándo surge y por qué surge? Los movimientos femeninos surgen desde 1700 y mucho antes, desde 1500, ya que las mujeres no podían estudiar ni los mismos saberes ni las mismas disciplinas que los hombres. Los primeros movimientos femeninos vienen por la inclusión de la mujer en todas las áreas de la educación. Después dan un salto por el voto, después dan un salto por la igualdad de remuneración, de salarios y de prestaciones laborales, y luego irán incorporándose en otros círculos, como es el de la toma de decisiones, los cargos públicos y finalmente el que los asuntos y responsabilidades de los cuidados y las casas no son solamente de las mujeres ni prioritariamente de las mujeres. Así surge, y por eso surge
Y desde entonces, desde la antigüedad, desde la antigua Grecia, de las mujeres de cabellos largos e ideas cortas, tenemos 100 feminismos: feminismo clásico, feminismo liberal, feminismo humanista, muchos tipos de feminismos que tienen que ver con diferentes luchas de la negritud, de la marginación, de las indígenas, muchos tipos de feminismos que no podemos reducir ni en un techo de cristal, ni en un techo de cemento, ni de diamante, ni de nada, porque son diferentes movimientos tan diversos que justamente es lo que nos arroja una mirada muy importante sobre su utilidad y conveniencia respecto a los resultados que ha producido este gran número de movimientos en relación al Estado de Derecho y la igualdad. Como decía uno de los primeros lemas, es diferentes pero iguales. Diferentes sustantivamente, pero iguales en derechos y en oportunidades para el desarrollo sustentable. Principales avances en la dignidad, en la igualdad, en los llamados DESCA, económicos, sociales, culturales, políticos, laborales, como lo acabo de mencionar, que la mujer ahora está en muchos saberes al 50% e incluso más. Y principales desafíos es que en realidad, además de los sistemas de creencias y los sesgos cognitivos, existen también resistencias organizadas y sutiles que van desde discursos de normalización, de naturalización de la violencia, hasta cuestiones más sutiles del discurso, de la percepción, de la desacreditación, de la minimización que se hace de la persona hasta colocarla en un papel, en una posición de subordinación y de obediencia, de dependencia. Entonces, esto nos lleva a sistemas de creencias, a estereotipos y prejuicios muy bien orquestados desde grupos conservadores en los cuales inclusive son las propias mujeres las que participan y dicen: no, yo estoy muy contenta con mi estilo de vida y tampoco quiero que otras personas cambien ese estilo de vida para ellas. Aquí yo quisiera dejar hasta este momento porque el tema realmente da para muchas horas y hay una serie de videos que pueden ustedes consultar justamente en la página Ciencia Jurídica y Género. Hay un video largo sobre cuotas de género que da mucho aporte teórico, uno que tiene que ver con la no violencia, todo el tema de la gestión emocional. Hay muchas series que les puedo recomendar si nos escriben, si nos llaman, si nos mandan por ahí algún mensajito. Desde luego recomiendo muchísimo la serie de las sufragistas y hay un texto crucial que tiene que ver con el género para todas y todos, que es el de las nuevas masculinidades y nuevas feminidades. A todos estos hombres que están convencidos de que también quieren disfrutar su afectividad, que tienen que dejar atrás una masculinidad limitante y que podemos entrar a analizar tema por tema. No quiero dejar este punto sin referir el marco jurídico que, como les decía, empieza desde marco obligatorio pro igualdad, por ejemplo, entre edades, que tiene que ver con las leyes para niñas, niños, la ley para las personas mayores, que vemos ahí, obviamente, la gran reforma constitucional ya muy reciente de 2011 y el marco no discriminatorio en género tiene que ver con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación de 2003, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de 2006, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tipifica todas las formas de violencia, que las prescribe, ley de 2007, vemos ahí la línea del tiempo, y desde luego la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de Olympe de Gouges de 1789, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, por supuesto la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
del 79-81 con su variación y la convención llamada Belém do Pará para prevenir y sancionar y erradicar la violencia en la mujer 2 años después de la famosísima Convención del Cairo. Todo esto forma el marco obligatorio y vamos viendo cómo tarda en llegar y en legislarse en nuestro país. Imagínense, del 79 al 2003, los años que pasan para empezar a generar legislaciones, políticas y acuerdos en ese sentido. Estamos tarde, pero nunca es tarde para poner las acciones, los puntos sobre las CIES y la nueva agenda pública. Esta perspectiva, desde luego, no se desacredita por algunos movimientos radicales que, como en cualquier movimiento, los hay. En cualquiera de los movimientos hay una fracción radical y eso no significa que porque exista alguna fracción radical se desacredita todo el movimiento. ¿Por qué tiene que suceder así con los movimientos de las mujeres? Hay muchas resistencias organizadas para ello. Para terminar, yo quiero hablar de que justamente todos los movimientos sociales, no nada más los feministas, emergen por causas reales, por necesidades, por demandas reales. Se generan distintas formas de colaboración y en muchos de los momentos adquieren una representación, una estructura, una división de funciones, una especie de cuerpo burocrático que toma las decisiones y a partir de ahí hay una cascada de posibilidades de estructurar de manera metodológica y sistémica, sistemática, ese éxito, esa definición de metas, de objetivos, de formas de operar. Puede ser que no, puede que haya cooptación, puede haber represión, francamente, y puede haber distintos, digamos, rebrotes internos o externos para que puedan o no pasar a la fase de declive o de reforzamiento y de renovación de las finalidades. Para todo el tema del Estado, de la gestión, de la política, del poder, siempre tenemos que tener en cuenta los sesgos cognitivos que van desde la suma ignorancia hasta la resistencia más intencionada de acuerdo a los objetivos de cada persona y organización. Así que las teorías de la organización examinan numerosos aspectos. Yo quisiera resumir esta participación el día de hoy con solo algunos de estos elementos. Tiene que ver con la cultura organizacional, que es los comportamientos de grupo, toda esta noción y esta comprensión de su modelo constitucional de derechos, deberes y libertades fundamentales, cuáles son las libertades, cómo se piensan, cómo se ejercen, cuál es la noción y el ejercicio del deber y de la corresponsabilidad, cuáles son los estilos de gestión, si son más verticales, si son más horizontales, si son más conservadores, si son más flexibles o liberales, cuál es la motivación, cuál es el esquema de liderazgo que existe, cuáles son estas nociones de soberanía, de autonomía, de autoorganización en ese modelo, cuál es el diseño para procesar las oportunidades y acceder a ellas, cuáles son las escalas y los indicadores de eficacia. Pudiéramos pensar ya en un grado superior de eficiencia y sobre todo, estos modelos de comunicación que permitan generar el abatimiento de los sesgos cognitivos y también, cómo no, de poder trabajar de manera permanente en la democracia deliberativa, centrada más en el mensaje que en la persona, en tu antagonismo o en la empatía que guardas con él. Espero haberte motivado a lo largo de este viaje, en donde he tratado de dejarte una serie de inquietudes y de reflexiones para tomar mucho más en serio
el estudio, esta parte, esta red formativa del jurista que tiene que ver con numerosas áreas y hacerte la invitación a hacer esa búsqueda, ese estudio desde una perspectiva más de la ciencia política o al menos interdisciplinaria con la psicología, con la antropología, como lo vemos hoy con los grandes exponentes contemporáneos y no quedarse solo con palabras como postmodernidad, posverdad, sino entrar al análisis de todo eso que finalmente los juristas comprendemos que son las fuentes del derecho. ¿Cuáles fuentes? Las fuentes históricas y materiales, lo que da lugar a todo el proceso normativo, a la necesidad de un derecho para la justicia, para la equidad, para la corresponsabilidad, para el desarrollo sustentable. Muchas gracias por tu atención. Contáctanos, busca las páginas, ahí tienes los correos, ponte en contacto. Será un placer para nosotros poder, para mí en lo personal, poderte responder, poderte sugerir materiales, poderte compartir programas y materiales, acervos, fuentes que enriquezcan tu cultura jurídica y tu cultura política, tu cultura de la legalidad y tu gestión política. Muchísimas gracias. Graciela Steines.